Hay un tipo de silencio muy específico que cae sobre una habitación cuando la vida de un hombre está a punto de terminar. No suena como la calma. Suena como un vacío. Te arranca el aire de los pulmones y te drena la sangre de la cabeza. Nora conocía bien ese silencio. Solo que nunca pensó que sería ella quien lo rompiera. Lo único que tenía que hacer era servir el maldito vodka, mantener la cabeza baja y olvidar el ruso que había aprendido de su madre, ya muerta. Pero en vez de eso, abrió la boca. El aire en el salón VIP del Sabrin sabía a agua tónica rancia, a cigarros caros y al tufo metálico de la violencia contenida. Nora mantenía la mirada fija en la toalla húmeda que tenía en la mano. El poliéster de su uniforme se le clavaba en las axilas, empapado de un sudor frío. Eran las 2:14 de la madrugada. Su turno terminaba a las 3, siempre y cuando nadie sangrara sobre el terciopelo de los sillones. Frotaba el borde de bronce de la mesa baja, apretando con tanta fuerza que la fricción le quemaba los callos de la palma de la mano. En su visión periférica, los zapatos de cuero pulido de los hombres que eran dueños de la ciudad se movían con inquietud. Eran 4. 3 pertenecían al sindicato local, matones de cuello grueso vestidos con trajes que costaban más que la renta anual de Nora. El cuarto hombre estaba sentado un poco aparte, hundido en un sillón de orejas que parecía tragarse la tenue luz ámbar. Ese era Kirill. Nora no conocía su apellido. Nadie en aquel piso lo conocía. Los cantineros lo llamaban el arquitecto, casi siempre en susurros, casi siempre mirando por encima del hombro. Kirill no parecía un jefe de la mafia. Parecía un contador agotado, obligado a trabajar el turno de madrugada. Era delgado, todo ángulos filosos y mejillas hundidas. Llevaba el cabello claro casi al rape. Tenía los nudillos amoratados, con un tono amarillo violáceo que ya empezaba a desvanecerse sobre su piel pálida, pero sus manos descansaban perfectamente quietas sobre las rodillas. Nora se movió hacia la siguiente mesa, arrastrando su carrito de limpieza sobre la alfombra. El golpeteo grave del bajo que subía desde la pista principal del club vibraba a través de las suelas de sus baratos zapatos ortopédicos, un ritmo constante que normalmente le adormecía el cerebro. Esa noche solo le provocaba dolor de cabeza. Díganselo, ladró uno de los matones locales. Se llamaba ruso, y olía a colonia barata y a ajo. Dile al ruso que aceptamos el 20%, pero los muelles son nuestros. Controlamos los contenedores de carga de la Terminal 4. Junto a ruso, un hombre nervioso y sudoroso, con un traje arrugado, tragó saliva con dificultad. Era el traductor, un intermediario contratado para tender el puente entre el músculo de Chicago y el hielo de Europa del Este. El traductor se limpió la frente con una servilleta arrugada y se volvió hacia Kirill. Nora no estaba escuchando. Trataba de quitar un cerco terco de whisky seco sobre la mesa de vidrio, pero las palabras le llegaron de todos modos. El traductor comenzó a hablar en un ruso torpe y de acento pesado. La mano de Nora se congeló. El trapo se le escapó de los dedos y cayó con un golpe húmedo y patético sobre el cristal. Su corazón dio una vuelta lenta y dolorosa en el pecho. Si no aceptan, quemarán sus bodegas. Eso no era lo que Russo había dicho. Russo no había hecho ninguna amenaza. Solo había marcado un límite. El traductor estaba improvisando, echando gasolina a una chispa solo para ver qué pasaba. O tal vez un tercero le pagaba para asegurarse de que esa reunión terminara en una masacre. El rostro de Kirill no cambió. Ni un solo músculo se movió en su cara enjuta. Solo inclinó la cabeza, y sus ojos pálidos y cansados se desplazaron del traductor hacia Russo. Lentamente metió la mano dentro del bolsillo interior de su saco color carbón. Nora conocía ese movimiento. Lo había visto años atrás, en una cocina sucia de Brighton Beach. Era el movimiento de un hombre que va a buscar una solución que hace mucho ruido. La supervivencia es un instinto feo y egoísta. Te dice que corras, que te escondas, que dejes que el mundo se queme mientras tú no estés entre las llamas. Pero Nora estaba cansada. Estaba increíblemente cansada de la sangre, de la limpieza, del miedo constante y asfixiante que había gobernado su vida desde antes de que su cerebro pudiera frenarla. Su boca se abrió. Está mintiendo, dijo Nora en ruso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, extrañas y filosas. El silencio que siguió fue absoluto.
El bajo que subía desde el piso de abajo pareció apagarse solo. Russo dejó de masticar su chicle. El traductor se volvió hacia ella, y su rostro perdió todo el color hasta parecer un cadáver hinchado bajo la luz ámbar. La mano de Kirill se detuvo dentro de su chaqueta. Lentamente, con una lentitud agonizante, giró la cabeza para mirarla. Nora sintió la urgencia violenta e inmediata de vomitar. Las rodillas se le trabaron. Quería encogerse dentro de la alfombra barata, convertirse en polvo, desaparecer. No había hablado como una heroína. Su voz se había quebrado, delgada y temblorosa, como la de una niña asustada. ¿Qué dijiste?, preguntó Kirill. Su voz era un rasguido, como papel de lija sobre madera seca. ¿Qué fue lo que dijiste? Nora no podía respirar. El olor a cloro en sus manos de pronto le resultó abrumador, quemándole las fosas nasales. Bajó la mirada hacia sus tenis manchados, la mandíbula temblando tan fuerte que sus dientes chocaban entre sí. Él no dijo eso, susurró Nora, cambiando de nuevo al inglés, su voz apenas audible sobre el rugido en sus propios oídos. No dijo nada sobre quemar bodegas. Solo dijo que se quedan con la Terminal 4. El traductor se lanzó hacia adelante, el rostro retorcido de furia y pánico. Cierra la boca, estúpida. Kirill levantó un solo dedo. El traductor se congeló a medio paso, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Kirill no miró al traductor. No miró a Russo. Su mirada pálida y vacía permaneció clavada por completo en Nora. Ella se sintió desnuda, disecada sobre una mesa de acero. Él recorrió con los ojos el borde deshilachado de su falda, la tensión rígida en sus hombros, el agarre blanco de nudillos con el que sostenía el mango de su cubeta de plástico. Sacó la mano de la chaqueta. Estaba vacía. Llévenla a mi oficina, dijo Kirill. Su inglés era perfecto, sin ningún rastro de acento, plano y mecánico. Se levantó, se ajustó los puños de la camisa y salió de la habitación sin mirar atrás. El pánico no es una emoción limpia. No te da claridad ni un repentino arranque de fuerza. Te convierte las entrañas en agua y hace que tus extremidades se sientan llenas de arena húmeda. Cuando dos hombres salieron de las sombras junto a la puerta, Nora no pudo resistirse. Ni siquiera lo intentó. Uno de ellos, un hombre con la nariz rota y mal acomodada, la tomó del brazo. Su agarre no era doloroso, pero era absoluto. Era el agarre de una máquina. Camina, gruñó el hombre. Nora tropezó. Su pie golpeó el borde de la cubeta de limpieza y la volcó. Un charco de agua jabonosa gris se derramó sobre la costosa alfombra, empapando las fibras. El olor a pino artificial cubrió por un segundo absurdo el humo de los cigarros. Quiso disculparse por el desastre. El impulso estaba tan arraigado, era tan patético, que una burbuja histérica de risa le subió por la garganta. Se la tragó, con sabor a bilis. La llevaron por un pasillo que ella no sabía que existía. Estaba detrás de los elevadores de servicio, más allá de una puerta de acero pesada que requería un código y una huella digital. El aire allí era distinto. No olía al club. Olía a productos de limpieza industrial, al ozono de los servidores de alto voltaje y a un polvo viejo de papel. La alfombra dio paso a un concreto pulido que resonaba bajo los zapatos de cuero del guardia, los tenis de Nora. En cambio, chirriaban con un sonido agudo y humillante que rebotaba en las paredes desnudas. Voy a morir, pensó. El pensamiento no fue una revelación dramática. Fue una piedra pesada y sorda hundiéndose en su estómago. Hablé fuera de turno. Humillé a un traductor. Me metí en los asuntos del sindicato. Miró la espalda del guardia que caminaba frente a ella. Su saco se estiraba tenso sobre una espalda enorme. Trató de pensar en su apartamento. Había dejado un tazón de cereal a medio comer sobre la encimera. La leche se echaría a perder. Su casero vendría a cobrar la renta el martes. Encontraría el lugar vacío y tiraría su ropa barata al callejón. Eso era la suma total de su existencia. Nadie llamaría a la policía, nadie notaría el vacío que dejaría atrás. Sus pulmones se sentían demasiado pequeños. Tomó una bocanada de aire, pero parecía no tener nada de oxígeno. Sus dedos estaban dormidos, hormigueando de manera desagradable.
Llegaron hasta unas puertas dobles de vidrio esmerilado. No tenían placas, ninguna indicación de lo que había detrás. El guardia que la sujetaba la soltó, dando un paso atrás. El otro hizo un gesto con la barbilla. Nora dudó. Su mano flotó sobre la manija de acero cepillado. Estaba helada contra su piel. Volteó a ver a los dos hombres. Ya no la miraban a ella. Miraban hacia adelante, totalmente desinteresados en su destino. Para ellos, ella ya era un fantasma. Empujó la puerta. La oficina era enorme, pero se sentía sofocantemente pequeña por la densidad de la oscuridad. La única luz venía de un ventanal de piso a techo detrás del escritorio, que proyectaba en la habitación el inmenso entramado de neón de la ciudad. El aire acondicionado estaba al máximo, la habitación parecía un congelador de carnes. Nora tembló con violencia, su blusa empapada de sudor pegada a su espalda como una segunda capa de piel helada. Kirill estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se había quitado el saco. Su camisa blanca, perfectamente planchada, se ajustaba a sus hombros estrechos. En el reflejo del cristal, Nora pudo ver la brasa naranja de un cigarro encendido entre sus dedos. La puerta pesada se cerró detrás de ella con un chasquido. El sonido fue definitivo, como la tapa de un ataúd al cerrarse. Se quedó parada justo dentro de la puerta, sin atreverse a moverse. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra el temblor de sus piernas. No era valiente. No tenía ningún comentario ingenioso ni una mirada desafiante. Era una mesera con un uniforme barato, que olía a limpiador de pino y a miedo, esperando una bala. Los minutos se estiraron. El silencio en la habitación era denso, presionando contra los tímpanos de Nora. Podía oír el zumbido agudo de las luces fluorescentes del pasillo filtrándose por el marco de la puerta, y el ritmo errático de su propio corazón golpeando con fuerza. Kirill no se volteó. Dio una calada a su cigarro, y la punta brilló con fuerza en el reflejo del cristal, iluminando por una fracción de segundo los huecos filosos de su rostro. Exhaló un delgado hilo de humo azul contra el vidrio de la ventana. «Estás temblando», dijo. Su voz ya no tenía la textura áspera y gutural del salón. En la quietud de la oficina sonaba suave, tranquila y aterradoramente serena. Sonaba como una observación, no como una acusación. Nora apretó la mandíbula, intentando controlar el castañeteo de sus dientes. Se abrazó el estómago con los brazos, sosteniéndose con fuerza. «Tengo frío», mintió. Su voz le sonó ajena, delgada y temblorosa. Kirill se dio vuelta lentamente. Se apoyó en el borde de su enorme escritorio de caoba, dejando caer la ceniza de su cigarro en un cenicero de cristal. La miró, de verdad la miró. No había ningún brillo depredador en sus ojos, ninguna diversión sádica. Su expresión era de una curiosidad clínica y distante. Era peor que la ira. Con la ira se podía razonar, se podía rogar. El distanciamiento significaba que ella ya era una estadística. ¿Quién te enseñó a hablar como una rata de alcantarilla de San Petersburgo?, preguntó. Nora tragó con dificultad. Su garganta se sentía cubierta de arena. Mi madre, logró decir. ¿Ella? Era de allá. Murió hace mucho tiempo. Kirill dio otra calada lenta a su cigarro. Y, sin embargo, conservas el acento, esa fraseología vulgar tan específica de los trabajadores del muelle. Lo llamaste mentiroso con la inflexión de un ladrón de calle. ¿Por qué? No lo sé, susurró Nora. La verdad era patética. Simplemente salió. No estaba pensando. Las personas que no piensan en mi presencia rara vez la abandonan respirando. Las palabras no fueron dichas como una amenaza. Se dijeron como un simple hecho, como quien comenta la temperatura afuera. La respiración de Nora se cortó. Una lágrima caliente se le escapó de la esquina del ojo y le rodó por la mejilla. Se odió a sí misma por eso. Odió su propia debilidad. Se la limpió con brusquedad con el dorso de la mano, dejando una mancha de suciedad sobre su piel. No quise interferir, dijo, las palabras saliendo en un torrente apresurado y desesperado. Solo escuché lo que estaba haciendo. Estaba tratando de provocar una guerra. Russo no dijo nada sobre las bodegas.
El traductor estaba intentando que los mataran, que usted los matara. Sé perfectamente lo que estaba haciendo el traductor, dijo Kirill con suavidad. Nora se quedó congelada. Sus pulmones dejaron de funcionar por completo. Lo miró fijamente, tratando de procesar la afirmación plana, sin emoción. ¿Usted? Usted lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Anatoly ha estado recibiendo dinero de la familia O'Connor desde hace 6 meses. Esta noche se suponía que sería su última actuación. Su misión era provocar un conflicto. Yo eliminaría a los italianos, y los O'Connor se moverían a ocupar el vacío. Kirill apagó su cigarro en el cenicero, retorciendo la colilla con precisión meticulosa. Era un delicado ecosistema de engaño. Y entonces una mujer, que olía a cloro barato y a pánico, decidió jugar a ser la heroína. El piso pareció inclinarse bajo los pies de Nora. No había salvado a nadie. No había detenido ningún malentendido. Había arruinado una trampa cuidadosamente orquestada. Lo siento, jadeó, su voz quebrándose. Dios, lo siento. No lo sabía. Por favor, no diré nada. Renunciaré. Me iré de la ciudad. Nunca más me volverá a ver. Estaba divagando, rogando, su orgullo completamente evaporado. Dio un paso atrás, su mano buscando a tientas la manija de la puerta a sus espaldas. Kirill se separó del escritorio. Cerró la distancia entre ellos con una rapidez silenciosa y sorprendente. No corrió, pero de repente ya estaba ahí, invadiendo su espacio, bloqueando la puerta. Nora se estrelló contra el vidrio esmerilado, un grito ahogado escapando de su garganta. Cerró los ojos con fuerza, volteando la cara, esperando el golpe, esperando el acero frío de un cañón contra su sien. No llegó. En cambio, sintió el leve desplazamiento del aire cuando él se inclinó hacia ella. Olía a tabaco, a lana fina y a un toque agudo de menta machacada. Abre los ojos, ordenó. El mandato fue bajo, retumbando en su pecho. Nora negó con la cabeza, aterrada. Ábrelos, Zaychik. Pequeña conejita. El apodo cariñoso en ruso sonó burlón en su lengua. Lentamente, sus pestañas se abrieron. Kirill estaba a escasos centímetros de su rostro. Sus ojos pálidos ya no estaban muertos. Estaban buscando, disecando su expresión, buscando una mentira, buscando una agenda oculta. Levantó una mano. Nora se sobresaltó con violencia, encogiéndose contra la puerta. Pero su mano pasó de lado a su rostro y se apoyó plana contra el vidrio junto a su cabeza, atrapándola. Arruinaste mi trampa, murmuró Kirill, con la mirada bajando hacia su boca temblorosa y luego de vuelta a sus ojos aterrados, lo que significa que ahora tengo un desastre que limpiar. A Anatoly le están rompiendo los dedos en el sótano en este momento para averiguar exactamente qué le prometieron los O'Connor. Los italianos están confundidos y paranoicos. Mi noche está arruinada. Lo siento, susurró ella otra vez, las únicas palabras que parecía capaz de formar. Deja de disculparte, dijo Kirill, con un destello repentino de irritación rompiendo su gélida fachada. Es patético. Se acercó más, hasta que sus labios quedaron a un suspiro de su oído. Hablas mi idioma. Entiendes los dialectos de la escoria con la que trato. Escuchas cosas que la gente cree que eres demasiado estúpida para comprender. Se alejó lo justo para sostener su mirada. No vas a renunciar. No vas a dejar la ciudad, dijo Kirill. De ahora en adelante, ya no limpiarás mesas. Te pararás detrás de mí. Escucharás. Y me dirás cada mentira que intenten venderme. Nora lo miró, su mente en blanco. ¿Qué? Ahora soy de su propiedad. Eres mía ahora, afirmó Kirill, alejándose de ella y caminando de vuelta a su escritorio. No lo preguntó. No fue una oferta. Reporta aquí mañana a las 8 de la noche. Ponte algo que no huela a piso de hospital. La luz de la mañana en el apartamento de Nora nunca era realmente luz. Era un gris ahumado y golpeado que se filtraba por la única ventana e iluminaba las manchas de agua en el techo. Estaba tendida sobre el colchón, mirando un parche de pintura descascarada con forma vaga de pulmón. No había dormido.
Cada vez que cerraba los ojos, el chasquido pesado de la puerta de vidrio esmerilado resonaba en su cráneo, seguido de la mirada plana y muerta del hombre que ahora la poseía. «Eres mía ahora». Era martes. El casero pasaría por la renta al mediodía. Se giró sobre los resortes baratos del colchón, que gimieron bajo su peso, y recogió su teléfono del suelo. Su aplicación bancaria cargó con una lentitud agonizante. Saldo disponible, $42. 18. El impulso de huir era un dolor físico en las pantorrillas, una tensión en los tendones. Podría empacar su bolsa de viaje, caminar hasta la estación de autobuses y subirse a uno que fuera hacia el oeste. Podría desaparecer en Iowa, o en Nebraska, o en algún lugar plano y vacío donde no existieran hombres con trajes color carbón. Pero un boleto de autobús costaba $50. Y hombres como Kirill no perdían las cosas que habían reclamado como suyas. Si huía, solo sería un blanco, mirando constantemente sobre su hombro, hasta el día en que un hombre con la nariz rota saliera de un callejón y le partiera el cuello. Al menos aquí, en la terrorífica cercanía del fuego, podía ver las llamas. Se arrastró fuera de la cama. El piso de madera estaba helado. El aire en el apartamento olía a aceite de cocina viejo y a ladrillo húmedo. Caminó hasta el baño y abrió la regadera, esperando 5 minutos completos para que el agua pasara de helada a una tibieza oxidada y tenue. Se frotó la piel hasta dejarla rosada, intentando lavarse el olor fantasma del limpiador de pino artificial y el humo rancio de los cigarros. No funcionó. El olor estaba alojado en sus senos nasales, un recordatorio permanente del salón VIP. A las 3 de la tarde caminó hasta una tienda de descuento 3 cuadras más abajo de la avenida. Las luces fluorescentes zumbaban arriba como moscas atrapadas. Recorrió los pasillos abarrotados buscando algo que cumpliera con el criterio imposible de no olor a hospital, pero que tampoco pareciera que intentaba impresionar a un mafioso. Se decidió por un sencillo vestido negro de manga larga, hecho de una tela sintética pesada que se sentía un poco áspera al tacto. La etiqueta del cuello le rozaba la piel al probárselo en el vestidor estrecho. Era discreto. Era un camuflaje. Lo combinó con unos zapatos planos negros que le apretaban los dedos justo lo suficiente para ser una distracción, constante y molesta. El total fue de $38. 50. Cuando salió de nuevo a la calle, el viento del lago Michigan había arreciado, cortando a través de su abrigo delgado. Llegó al Sabrin a las 7:45 de la noche. La entrada principal estaba cerrada. Las pesadas cuerdas de terciopelo cruzaban el soporte de bronce. El club no abriría al público hasta 2 horas después. Caminó por el callejón hasta la pesada puerta de acero de servicio. Su mano flotó sobre el timbre. El metal del intercomunicador estaba frío, perlado de condensación. Se tragó el nudo espeso de temor en la garganta y presionó el botón. Un estallido de estática crujió. «Sí, soy Nora», dijo. Su voz sonó pequeña contra el rugido de un camión de basura que pasaba. Me dijeron que viniera a las 8. Silencio. Un tramo largo y agonizante de silencio. Después, un golpe mecánico pesado resonó desde la puerta. La empujó y entró al pasillo de servicio. El aire cambió de inmediato. Era climatizado, con un leve olor a ozono y a cera de piso costosa. Un hombre que no reconocía estaba parado junto al puesto de seguridad. No llevaba traje. Vestía un suéter táctico negro y pantalones tácticos. La miró, recorriendo con los ojos desde la punta apretada de sus zapatos nuevos hasta el cuello rígido de su vestido negro. No dijo una palabra. Solo señaló con la barbilla hacia el pasillo trasero. Nora caminó. Sus zapatos nuevos chirriaban un poco sobre el concreto pulido. El sonido la hacía sobresaltarse cada vez. Se sentía como una intrusa en su propia vida. Llegó hasta las puertas dobles de vidrio esmerilado. El pasillo estaba vacío. El zumbido agudo de los servidores en la sala de cómputo cercana le vibraba en los dientes. Se quedó ahí parada un minuto entero, las manos temblando a los costados. Intentó respirar profundo, pero sus costillas se sentían como bandas de hierro apretándole los pulmones. Levantó un nudillo y tocó el cristal. «Adelante», llamó una voz desde el otro lado. Nora bajó la manija.
La puerta se abrió suavemente, silenciando el zumbido del pasillo y sumergiéndola en la extensión helada y silenciosa de la oficina. La habitación era exactamente como la recordaba, oscura y enorme, iluminada principalmente por el brillo de neón del horizonte de la ciudad a través de los ventanales de piso a techo. Kirill estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. No estaba revisando documentos ni una pantalla. Estaba comiendo. Era una escena austera, casi deprimente. Sobre un plato de porcelana blanca había una sola rebanada de pan tostado, seco y quemado. Junto al plato había una pequeña taza de espresso, sin mantequilla, sin mermelada. Le dio un mordisco al pan tostado, el crujido seco resonando con fuerza en la habitación silenciosa, y masticó con una precisión lenta y metódica. No levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás de ella. Nora se quedó cerca de la entrada, sin saber qué hacer con las manos. Las cruzó frente a ella, luego las puso detrás de la espalda, y finalmente las dejó colgar incómodas a los costados. El cuello de la tela sintética del vestido le raspaba la nuca. «Siéntate», dijo Kirill. Señaló vagamente con una mano delgada y pálida hacia un sillón de orejas de cuero, colocado un poco detrás y a la izquierda de su escritorio. Era el asiento de un observador. El asiento de una sombra. Nora caminó hacia allí con las piernas rígidas. Se hundió en el sillón. El cuero estaba frío y duro. Desde ese ángulo tenía una vista clara de las dos sillas vacías frente al escritorio y un perfil de la cara de Kirill. El agotamiento que había notado la noche anterior era aún más pronunciado bajo esa luz ambiental. La piel bajo sus ojos estaba amoratada, de un violeta profundo y pesado. Las líneas filosas de su mandíbula parecían talladas en mármol, completamente desprovistas de suavidad. Terminó el pan tostado, se limpió la boca con una servilleta de lino y tomó un sorbo de café negro. «En 10 minutos, un hombre llamado Bennett va a entrar por esa puerta», dijo Kirill, su voz baja, proyectándose con perfección a través del espacio entre ellos. «Controla los sindicatos que cargan los trenes de carga del lado sur. Trae a un hombre con él. Un lingüista que contrató de una universidad». El estómago de Nora se tensó. Un lingüista universitario. Alguien que de verdad conocía el idioma, que tenía títulos y había estudiado la gramática. Ella era una mesera a quien su madre le gritaba en una cocina diminuta cuando se atrasaban con el pago del agua. No conozco el ruso formal», tartamudeó Nora, el pánico subiéndole por el pecho. «Si hablan de manera formal, tal vez no entienda la terminología». Kirill giró la cabeza, clavándola con una mirada plana, sin pestañear. «Bennett es un matón que usa trajes de $1000 para ocultar que solía romper rodillas con un tubo de plomo. Su lingüista es un cobarde que cree que aprender un idioma de un libro de texto lo hace mundano. Van a mentir. El lingüista vestirá las mentiras con gramática educada». Se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre el estómago. «No estás aquí para traducir su vocabulario. Estás aquí para traducir su intención. Vas a escuchar la vacilación. Vas a escuchar el fraseo. Cuando el lingüista hable, me dirás lo que en verdad está diciendo, no lo que Bennett le dijo que dijera». «¿Y si me equivoco?», susurró Nora, las uñas hundiéndose en los descansabrazos de cuero. «Entonces pierdo dinero», dijo Kirill con suavidad. «Y no tolero perder dinero». Un golpe seco resonó en el vidrio esmerilado. «Adelante», llamó Kirill, su tono cambiando al instante de la instrucción tranquila a un ladrido escalofriante y autoritario. La puerta se abrió. Entraron dos hombres. El primero, Bennett, llenaba el marco de la puerta. Era ancho de hombros y de cintura gruesa. Su rostro tenía un rubor permanente y enfermizo. Olía intensamente a loción cara y a sudor ansioso. El hombre detrás de él era delgado, con lentes de armazón fino y un saco de tweed que parecía absurdamente fuera de lugar en la oficina moderna y estéril. El lingüista. Bennett caminó directo hacia las sillas frente al escritorio y se sentó sin que se lo ofrecieran. El lingüista se quedó de pie, nervioso, detrás de él. Kirill no ofreció saludo alguno. Solo se quedó mirando a Bennett, esperando. Bennett se aclaró la garganta, un sonido espeso y húmedo. Miró a Nora, sentada entre las sombras. Un destello de confusión cruzó su rostro enrojecido, pero rápidamente la descartó como insignificante. «Kirill», dijo Bennett,
esbozando una amplia sonrisa artificial. Qué bueno verte. Me alegra que pudiéramos arreglar esto. Kirill no dijo nada. El silencio se estiró, pesado y opresivo. La sonrisa de Bennett se desvaneció, las comisuras de su boca temblando mientras el silencio se prolongaba por 10 segundos, luego 20. Finalmente Bennett se removió en su silla, el cuero chirriando con fuerza. Se aclaró la garganta otra vez y miró a su lingüista. Dile que estamos listos para mover su producto, pero las tarifas del ferrocarril subieron. Necesitamos un porcentaje mayor para cubrir los costos administrativos. El lingüista se ajustó los lentes. Se veía aterrado. Se aclaró la garganta y habló en un ruso lento, marcadamente pronunciado y dolorosamente formal. Era una traducción perfecta, sacada de un libro de texto. Kirill no miró al lingüista. Volteó lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro a Nora. La habitación esperó. El aire acondicionado se encendió con un zumbido bajo que sonó como un trueno lejano. Nora sintió 3 pares de ojos sobre ella. Se le cerró la garganta. Tragó, buscando desesperadamente algo de humedad que no estaba ahí. Miró al lingüista. Recordó cómo había vacilado en la palabra aumentado. No había sonado como una afirmación. Había sonado como una pregunta, una disculpa. Miró a Bennett, que apretaba los descansabrazos de su silla con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Habla, ordenó Kirill, su voz un latigazo suave y peligroso en la habitación silenciosa. Nora abrió la boca. Su voz tembló, ronca y sin pulir. Las palabras son correctas, dijo, mirando el suelo. Pero él no se las cree. Bennett frunció el ceño, volteando la cabeza de golpe hacia ella. ¿De qué demonios está hablando? Sigue hablando, le dijo Kirill a Nora, ignorando por completo a Bennett. El traductor, dijo Nora, obligándose a mirar los ojos fríos y pálidos de Kirill. Dijo que las tarifas subieron, pero lo dijo como si se estuviera disculpando por una mentira. Es una excusa. Las tarifas no subieron. Solo quiere más dinero. Bennett golpeó el escritorio con el puño. El cenicero de cristal vibró. Escúchame, pedazo de... Silencio, dijo Kirill. No levantó la voz. No se movió con agresividad. Pero la palabra cayó en la habitación como un peso físico, aplastando el aire de los pulmones de Bennett. Bennett se congeló, su rostro rojo tornándose a un púrpura moteado y más oscuro. Kirill volvió su atención al líder sindical. Mi traductora cree que está mintiendo, señor Bennett. Cree que está intentando extorsionarme. Es una mesera estúpida, escupió Bennett, señalando con un dedo grueso y tembloroso a Nora. No sabe de qué está hablando. Mi hombre aquí tiene una maestría en lenguas eslavas. Kirill miró al lingüista, que se había puesto completamente pálido, con gotas de sudor en el labio superior. Dime, le dijo Kirill al lingüista, cambiando a un inglés perfecto y sin acento, las tarifas en verdad subieron. ¿O el señor Bennett te dijo que afirmaras eso para justificar un mayor porcentaje? El lingüista abrió la boca, la cerró, y miró a Bennett con ojos enormes y aterrados. Respóndele, gruñó Bennett. El lingüista se encogió. Yo solo traduzco lo que me dicen. Kirill asintió lentamente. Metió la mano en el cajón superior de su escritorio. La violencia, comprendió Nora en ese instante fracturado, no es cinematográfica. No ocurre en cámara lenta. Es abrupta, fea y obscenamente ruidosa. Kirill no se levantó. No gritó ninguna amenaza. Simplemente sacó del cajón una pistola compacta de color negro mate, la apuntó sobre la caoba pulida y jaló del gatillo. ¡Van! El sonido fue apocalíptico en la oficina cerrada. Fue una fuerza física que golpeó a Nora en la cara, sacudiéndole los dientes en las encías y enviándole una punzada de presión agonizante a los tímpanos. Un destello de fuego amarillo iluminó la habitación oscura por una fracción de segundo. El olor le llegó después. No solo era azufre y pólvora quemada. Era agudo, acre, como encender 1000 cerillos a la vez en un closet diminuto. Bennett no gritó de inmediato. La bala lo había alcanzado en la carne del hombro izquierdo.
desgarrando la lana cara de su traje y abriendo un agujero irregular en el respaldo de la silla. Por un segundo solo hubo un zumbido ensordecedor y agudo en los oídos de Nora. Se cubrió los lados de la cabeza con las manos, la respiración bloqueada en el pecho, los ojos abiertos con un terror tan absoluto que le paralizó las cuerdas vocales. Entonces Bennett comenzó a gritar. Fue un alarido húmedo y gorgoteante de shock y agonía. Se inclinó hacia un lado, sujetándose el hombro, y su cuerpo pesado rodó de la silla y se desplomó en el piso. Sangre oscura y espesa comenzó a acumularse de inmediato sobre la alfombra impecable, una mancha carmesí que se expandía con una rapidez aterradora. El lingüista se arrojó al suelo, hecho un ovillo en posición fetal, sollozando histéricamente, las manos sobre la cabeza. Kirill permaneció exactamente donde estaba. Colocó la pistola humeante sobre el escritorio, justo junto a su taza de espresso o vacía. Su expresión no había cambiado ni una fracción. Las marcas violetas y profundas bajo sus ojos se veían idénticas. La línea de su boca era perfectamente plana. Se inclinó hacia adelante, mirando por encima del borde del escritorio a Bennett, que se retorcía e hiperventilaba en el suelo. Las tarifas del ferrocarril se quedan igual, dijo Kirill, su voz totalmente calmada, cortando con facilidad a través de los gritos húmedos y entrecortados del hombre. Vas a cargar mi mercancía. Vas a cobrar el porcentaje original. Si intentas alterar el arreglo otra vez, la siguiente bala te atraviesa la garganta. Asiente si entiendes. Bennett jadeó, ahogándose con su propia saliva, el rostro gris por el shock. Asintió frenéticamente, los ojos rodando ligeramente hacia atrás. Sí, gimió, escupiendo saliva. Sí, Dios, sí. Excelente, dijo Kirill. Miró al lingüista, que seguía sollozando. Lleva a tu jefe con un médico privado. Si sangra en la alfombra del pasillo, te mando matar a ti. Ver. El lingüista se levantó de golpe, las manos temblando tan violentamente que apenas podía sujetar el brazo ileso de Bennett. Con una fuerza frenética y desesperada, alimentada por completo por el pánico, logró poner de pie al hombre más pesado. Bennett gimió, sujetándose el hombro destrozado, la sangre goteando con rapidez en gruesas manchas oscuras sobre el suelo. Se tambalearon hacia la puerta, dejando un rastro húmedo y horrible detrás. La puerta se cerró. El silencio volvió de golpe, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada y superficial de la propia Nora. Estaba paralizada en la silla de cuero. Tenía las manos apretadas contra los oídos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su pecho subía y bajaba, pero parecía no poder absorber suficiente aire. El olor metálico y dulce de la sangre sobre la alfombra le llegó a la garganta, y su estómago se revolvió con violencia. Se inclinó sobre el brazo de la silla, tapándose la boca con la mano, con náuseas secas. Todo su cuerpo se sacudía con un temblor involuntario y violento que le calaba los huesos. Había limpiado sangre antes. Había limpiado las consecuencias. Pero estar en la habitación cuando la piel se desgarraba y el hueso se fracturaba, sentir la presión del disparo contra los tímpanos, fue un trauma que fracturó la frágil arquitectura de sus instintos de supervivencia. Escuchó el chirrido del cuero. Kirill se levantó de su escritorio. Caminó alrededor del charco de sangre con gracia despreocupada, sus zapatos pulidos pisando con cuidado entre las gotas carmesí. Se acercó a su silla. Nora cerró los ojos con fuerza, encogiéndose contra el cuero, aterrada de que él fuera a voltear esa violencia mecánica y fría hacia ella. Apretó los brazos alrededor de sus costillas, intentando hacerse lo más pequeña posible. Una sombra cayó sobre ella. Esperó el golpe. Esperó la pistola. En cambio, un vaso le tocó la rodilla temblorosa. Abrió los ojos, jadeando. Kirill estaba de pie sobre ella, sosteniendo un vaso de cristal lleno de agua. No se veía enojado. Tampoco se veía comprensivo. La miraba con esa misma curiosidad clínica y distante. Tómalo, dijo en voz baja. Nora se soltó las manos de las costillas. Sus dedos estaban rígidos, agarrotados por la tensión. Alcanzó el vaso. Le temblaba tanto la mano que el agua se derramó sobre el borde, mojando su vestido negro nuevo y helándole la piel.
Lo sujetó con ambas manos, llevándoselo a la boca. El borde chocó contra sus dientes. Forzó un trago. Se sintió como tragar vidrio molido, pero el agua fría le sacudió el sistema lo suficiente para empujar las náuseas hacia abajo. Kirill la observó beber. Extendió la mano, moviéndose lento, deliberado, dándole tiempo para que se apartara. Ella no lo hizo. Estaba demasiado exhausta. Sus dedos, largos, pálidos, sorprendentemente cálidos, le rozaron el costado de la cabeza, acomodándole detrás de la oreja un mechón de cabello pegado por el sudor. El toque fue increíblemente ligero, completamente en contraste con la brutal violencia que él acababa de cometer. Lo hiciste bien, murmuró, su voz un rumor bajo. Escuchaste la mentira. No te paralizaste. Nora bajó el vaso, mirándolo hacia arriba. Le disparó, su voz fue un susurro quebrado. Por una mentira. Le disparé por una falta de respeto, corrigió Kirill con suavidad. Bajó la mano y dio un paso atrás. La mentira fue solo el vehículo. En esta habitación, las palabras tienen peso, Nora. Esta noche, tus palabras tuvieron el peso de una bala. Le dio la espalda y caminó hacia la ventana para mirar el resplandor brillante de la ciudad. Limpíate, dijo, sin mirarla. Tenemos otra reunión a la medianoche. Para las 11:30 de la noche, la sangre había desaparecido. Nora observó desde su silla de cuero en la esquina mientras dos hombres con overoles grises trabajaban con eficiencia industrial. No hablaban. No la miraban a ella ni a Kirill, quien leía un libro de contabilidad de cuero en su escritorio. Rociaron un químico espumoso sobre la mancha oscura en la alfombra, la frotaron con cepillos de cerdas rígidas, y usaron una aspiradora de agua que chillaba como un animal moribundo para extraer la humedad de las fibras. El aire en la oficina olía ahora violentamente a amoníaco y a limón artificial. Le quemaba el interior de la nariz a Nora, peleando contra el fantasma metálico persistente del disparo. No se había movido en una hora. Tenía las piernas agarrotadas, con un dolor sordo palpitando en sus pantorrillas. El agua derramada sobre su vestido negro sintético se había secado, dejando un parche rígido y frío contra su muslo. Se sentía vacía, raspada por dentro. El pánico se había consumido a sí mismo, dejando una pesada y narcótica fatiga. Los limpiadores recogieron su equipo y se fueron, las pesadas puertas de vidrio esmerilado cerrándose con esa misma terrible finalidad. Kirill cerró su libro de contabilidad. El sonido del papel grueso al cerrarse de golpe hizo que Nora se sobresaltara. No levantó la mirada de inmediato. Tomó un paquete nuevo de cigarros de su escritorio, sus dedos largos rasgando el envoltorio de celofán con precisión silenciosa. Estás respirando demasiado superficial, dijo. Te vas a desmayar si no fuerzas el oxígeno hacia tu sangre. Nora se dio cuenta de que tenía la mandíbula cerrada con fuerza. Forzó la boca a abrirse, tomando una bocanada temblorosa y áspera del aire con olor a limón. Sabía a veneno. No puedo, susurró. No puedo hacer esto otra vez. Ya lo hiciste, respondió Kirill con suavidad. Se puso de pie, caminando alrededor del escritorio. Esta vez no se acercó a ella. Caminó hacia la ventana, apoyando el hombro contra el vidrio grueso, mirando el entramado de luces de la calle. La primera vez que ves a un hombre destrozado, se rompe la ilusión de seguridad que te habías construido. Te das cuenta de que la policía está a minutos de distancia cuando los segundos son lo que importa. Te das cuenta de que el contrato social es un papel, y el papel se quema. Dio una calada a su cigarro. La segunda vez es solo información. Aprendes a procesarla. Estaba gritando, dijo ella, mirando el espacio vacío en el suelo donde Bennett se había retorcido. Estaba sangrando, corrigió Kirill. Gritar es solo aire. La sangre es consecuencia. Se volvió para mirarla. Sus ojos pálidos estaban totalmente desprovistos de empatía, pero contenían un extraño enfoque clínico. No estaba tratando de asustarla. Estaba tratando de recalibrarla. A medianoche viene un hombre llamado Gallagher, dijo Kirill, su tono cambiando hacia los negocios. Representa al sindicato O'Connor. Es inteligente. Es callado. Y no grita. Traerá a una traductora. Una mujer esta vez.
Una mujer mayor que habla el dialecto de Moscú. El estómago de Nora dio un revuelco débil y patético. ¿Qué quiere que haga? Gallagher me va a ofrecer la paz, dijo Kirill. Va a decir que los O'Connor no tuvieron nada que ver con Anatoly, el traductor de anoche. Ofrecerá una concesión, un gesto de buena voluntad, los muelles, quizá, o las rutas de transporte. Kirill caminó hacia su escritorio y apagó el cigarro en el cenicero de cristal. Necesito que me digas qué es en realidad ese gesto. ¿Es una disculpa o es una distracción mientras arman a sus hombres? Nora tragó con dificultad. ¿Cómo se supone que sepa eso? Escuchando los espacios entre las palabras, dijo Kirill con suavidad. El dialecto de Moscú es arrogante. Esconde insultos en los honoríficos. Escucha cómo se dirige a mí. Escucha cómo respira Gallagher cuando ella habla. Las personas que mienten contienen la respiración. Las personas que dicen la verdad exhalan. Un suave timbre sonó desde el teléfono sobre el escritorio de Kirill. Medianoche. Levántate, ordenó Kirill. Nora forzó a sus piernas a moverse. Las rodillas le temblaban, crujiendo con fuerza en la habitación silenciosa. Se puso de pie, sujetándose del respaldo de la silla de cuero para estabilizarse. Párate detrás de mí, dijo él. Ella se movió. Se colocó a 2 pasos detrás de su hombro derecho. Ya no era una observadora en la esquina. Era su sombra. Era parte de la arquitectura de su poder. La idea le dio ganas de vomitar otra vez. Pero apretó la mandíbula. La puerta se abrió. Gallagher era un hombre alto, delgado de manera inquietante, con cabello plateado y un traje azul marino hecho a medida. Caminaba con un bastón, aunque no parecía necesitarlo. A su lado iba una mujer de unos 50 y tantos años, vestida con un severo traje sastre gris, el cabello recogido en un chongo dolorosamente apretado. Se sentaron en las sillas. Gallagher sonrió. Era una sonrisa agradable y abuela, pero que no llegaba a sus ojos fríos y color pizarra. Kirill, dijo Gallagher, su voz un barítono rico y suave. Un asunto terrible, lo de anoche. Un terrible malentendido. Kirill permaneció inmóvil. No parpadeó. Continué. Gallagher asintió, su sonrisa sin titubear nunca. Queremos hacer las paces. No teníamos idea de que Anatoly estuviera actuando por su cuenta para desestabilizar nuestra relación de trabajo. Para mostrar nuestra sinceridad, la familia O'Connor está dispuesta a cederle los aranceles de ruta para la carga que entra por el lado oeste. Gallagher miró a la mujer mayor. Ella no miró a Kirill. Miró hacia el escritorio mientras hablaba. Su voz era cortante, precisa y perfectamente acentuada. Nora escuchó. Escuchó el ruso. Oyó el vocabulario como un gesto de respeto hacia la dirección de Kirill, pero eso no era lo que en realidad significaba. En el dialecto elevado y arrogante de la élite moscovita, la palabra que la mujer usó para dirección, era técnicamente correcta. Pero la forma en que pausó antes de decirla, el desdén casi imperceptible, cambiaba el contexto por completo. No se refería a una estructura corporativa. Se refería a una ocupación temporal. Se refería a un feudo al que se le permitía existir, por ahora. Nora miró a Gallagher. Tenía las manos cruzadas sobre la cabeza plateada de su bastón. Sus nudillos estaban blancos. No estaba respirando. Kirill no volteó a ver a Nora. Simplemente esperó. Nora se inclinó hacia adelante, su boca a centímetros del oído de Kirill. Podía olfatear la menta y el tabaco en su piel. El corazón le golpeaba contra las costillas, pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. Es una distracción, le susurró Nora en inglés, las palabras escapando en un siseo bajo. Lo insultó. Llamó a su territorio temporal, y él está preparándose para que usted acepte la mentira. Kirill no reaccionó físicamente, pero Nora sintió la caída terrorífica e inmediata en la temperatura de la habitación. Era como si todo el aire hubiera sido absorbido hacia un vacío. Gallagher, dijo Kirill suavemente. La sonrisa del hombre mayor permaneció congelada. Sí, Kirill. Si sus hombres están en este momento avanzando sobre mis bodegas del lado oeste mientras hablamos, dijo Kirill,
Su voz totalmente plana, voy a hacer que lo golpeen hasta la muerte con su propio bastón. Los ojos de Gallagher se abrieron de par en par. La máscara abuela se desplomó, revelando un destello de pánico absoluto y desnudo. La mujer mayor jadeó, su postura rígida derrumbándose mientras se replegaba en su silla. No sé qué le está diciendo su traductora, tartamudeó Gallagher, sujetando el bastón con fuerza. Pero está equivocada. Le estamos ofreciendo paz. Mi traductora, dijo Kirill, inclinándose lentamente hacia adelante, no se equivoca. Presionó un botón bajo el borde de su escritorio. En 3 segundos, la pesada puerta de vidrio esmerilado se abrió de golpe. Entraron 2 hombres. Eran los hombres del pasillo. No llevaban armas desenfundadas, pero la violencia en su postura era innegable. Llévenlos al sótano, ordenó Kirill. Averigüen cuántos hombres enviaron al lado oeste. Rompan lo que tengan que romper. Gallagher no se resistió. El color se le fue del rostro, dejándolo parecer un cadáver de cera. La mujer mayor comenzó a llorar, un sonido suave y patético. Los sacaron de las sillas a rastras y los arrastraron fuera de la habitación. Las puertas se cerraron de golpe. Nora se quedó congelada. Acababa de sentenciar a 2 personas al sótano. Acababa de ordenar violencia con tanta certeza como si ella misma hubiera sostenido la pistola. Miró sus propias manos temblorosas. Ya no se sentían como sus manos. Kirill giró su silla un poco para encararla. Siéntate, Nora, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre. Sonó extraño en su lengua, pesado y deliberado. Ella se desplomó en la silla de cuero, las piernas cediendo por completo. Estás llorando, observó él, apoyando los codos en el escritorio. Ella se tocó la mejilla. Estaba húmeda. Ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas estaban cayendo. Soy un monstruo, susurró, su voz quebrándose. Acabo de ayudarle a lastimarlos. Sobreviviste, corrigió Kirill con gentileza. Era el tono más suave que ella había escuchado de él. Si te hubieras quedado callada, yo habría aceptado la concesión. Sus hombres habrían quemado mis bodegas, habrían matado a mis trabajadores, y mañana Gallagher habría vuelto a terminar conmigo. ¿Y tú? Levantó su taza de espresso, aunque ya debía estar fría. Tú no inventaste la violencia, Nora. Solo la navegaste. El tiempo, dentro de la órbita de Kirill, no pasaba en días. Pasaba en reuniones, en amenazas silenciosas, en la interminable traducción del engaño. 3 semanas se desvanecieron así. Nora ya no vivía en el apartamento húmedo con la pintura descascarada. 3 días después del incidente con Gallagher, un hombre llegó a su puerta, empacó sus pocas pertenencias en una sola bolsa y la llevó a un edificio alto en el centro. El nuevo apartamento estaba en el piso 42. Era todo vidrio, acero y pizarra gris fría. No olía a nada. Era impecable, silencioso y completamente ajeno. Su closet estaba lleno de ropa que ella no había comprado, blusas de seda hechas a medida, pantalones de lana, abrigos de cachemira. Todo en tonos apagados, negro, carbón, pizarra, el uniforme de un fantasma. Odiaba la seda. Era demasiado suave. No le daba la fricción sintética y áspera de su vieja ropa de mesera. Se sentía como una segunda piel, un recordatorio constante de que había sido comprada, lavada, limpiada y reasignada. Pasaba sus noches de pie detrás del escritorio de caoba. Aprendió el lenguaje sutil y aterrador del mundo de Kirill. Aprendió que un hombre que habla demasiado rápido está desesperado, y un hombre que habla demasiado lento esconde un cuchillo. Aprendió que Kirill nunca levantaba la voz, porque un hombre que controla la habitación nunca necesita gritar para ser escuchado. También aprendió que el arquitecto se estaba muriendo. Lo notó durante una negociación nocturna con un proveedor colombiano. Kirill hablaba en su inglés impecable y preciso cuando un espasmo violento le sacudió el pecho de repente. Volteó la cabeza, tosiendo en un pañuelo de lino blanco. El sonido fue húmedo, áspero y profundo en sus pulmones. Cuando retiró el pañuelo, Nora, de pie justo detrás de él, vio la mancha brillante e inconfundible de sangre arterial sobre la tela blanca. Él arrugó el pañuelo en su puño y sin perder el ritmo, continuó la conversación.
Su voz sin titubear en ningún momento. Nadie más en la habitación lo notó, pero Nora sí. Más tarde esa noche, después de que los proveedores se habían ido y la oficina estaba en silencio, Kirill se sirvió un vaso de whisky. No lo bebió. Solo sostuvo el cristal pesado en sus manos pálidas. Se veía peor que de costumbre. Los huecos de sus mejillas estaban hundidos, la piel bajo sus ojos amoratada, casi negra. Nora esperaba junto a la puerta, esperando que la despidiera. «¿Lo viste?», dijo él, hablándole a la ventana. Nora no fingió no entender. Sí, se volvió para mirarla. «Te trae consuelo saber que el monstruo tiene fecha de caducidad». Nora tragó saliva. Se alejó de la puerta, avanzando más hacia el centro de la habitación helada. «Está viendo a un médico». «Los médicos requieren confianza», dijo Kirill suavemente, sus labios torciéndose en una sonrisa sin humor. «Yo no negocio con confianza. Negocio con apalancamiento. A un médico se le puede comprar. Un expediente médico puede usarse como arma. Entonces, solo va a desangrarse en servilletas costosas». Preguntó ella. La franqueza de su propia voz la sorprendió. 3 semanas atrás no se habría atrevido a respirar demasiado fuerte en su presencia. Ahora lo estaba desafiando. Los ojos de Kirill se encendieron. Una chispa breve de ira o de diversión, no podía distinguir cuál. Dejó el whisky a un lado. «Es una vieja herida», dijo en voz baja. «De una época antes de que usara trajes. De vez en cuando decide recordarme que existe». Caminó hacia ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. «No respondiste mi pregunta, Nora. ¿Te trae consuelo?». Ella lo miró. Miró al hombre que había disparado a un líder sindical frente a ella, que había enviado a otros a ser torturados. Debería odiarlo. Debería rezar para que sus pulmones se llenaran de sangre. Pero al mirar su rostro agotado y filoso, sintió un giro vergonzoso y aterrador de algo más en el pecho. No afecto. Nunca afectó. Sino una gravedad oscura y retorcida. Él era el ancla que la sostenía en una tormenta que él mismo había creado. «No», dijo Nora, su voz apenas un susurro. «No me trae consuelo, porque si usted muere, los hombres que quieren este lugar me matarán solo por haber estado de pie detrás de su silla». Kirill la observó durante un largo rato. El silencio entre ellos ya no era opresivo. Estaba cargado de un entendimiento mutuo y terrible. Lentamente, él extendió la mano. Sus nudillos rozaron la solapa de la costosa chaqueta de lana de ella. «Entonces será mejor que te asegures de que siga vivo», murmuró. Zaychik. La trampa se desató un martes de noviembre. La ciudad afuera de los ventanales de piso a techo estaba oculta por una ventisca cegadora. La nieve azotaba contra el vidrio grueso, amortiguando los sonidos de la calle abajo. La oficina, sin embargo, estaba sofocantemente caliente. Por primera vez, Kirill había permitido que subieran la calefacción. Estaba sentado detrás de su escritorio, más pálido que la nieve afuera. Su respiración era superficial, sus labios con un leve tinte azulado. Sentado frente a él estaba Declan O'Connor, el jefe del sindicato irlandés, hermano mayor de Liam. Declan no era un matón como Bennett, ni un emisario como Gallagher. Era realeza del bajo mundo. Vestía un traje de tweed de 3 piezas perfectamente cortado, y sonreía con los ojos. Había traído a 2 hombres con él, ambos construidos como muros de ladrillo, parados en silencio junto a la puerta. También había traído a un traductor, un hombre joven y de aspecto agudo, de Kiev. Nora estaba parada detrás de Kirill. Llevaba una blusa de seda negra de cuello alto. Tenía las manos cruzadas con firmeza detrás de la espalda, las uñas hundidas en las palmas. Podía oír el leve traqueteo húmedo en el pecho de Kirill cada vez que inhalaba. «Los términos son simples», dijo Declan, su acento irlandés grueso y musical. «Retiras tu distribución del lado sur y nosotros pasamos por alto el desafortunado incidente con mi hombre Gallagher. Lo llamamos un empate. Respetamos las nuevas fronteras». Declan asintió hacia su traductor. El joven de Kiev se inclinó hacia adelante. Fue una traducción directa. Gramática perfecta. Sin insultos ocultos, sin pausas arrogantes.
Kirill tosió, un sonido seco y débil. Buscó su pañuelo, la mano temblando levemente. La sonrisa de Declan se ensanchó apenas una fracción. Vio la debilidad. Olió la sangre en el agua. Nora también lo vio. Pero no estaba mirando a Declan. Miraba al joven traductor de Kiev. El hombre estaba sudando. Sus ojos se desviaban hacia el cenicero de cristal sobre el escritorio de Kirill, luego al suelo, luego de vuelta a Declan. Estaba conteniendo la respiración. Las personas que mienten contienen la respiración. Nora cerró los ojos por una fracción de segundo, repitiendo en su mente las palabras en ruso. Respetamos las nuevas fronteras. Era demasiado limpio. Estaba ensayado. Miró a los dos guardias enormes parados junto a las puertas esmeriladas. Tenían las manos apoyadas casualmente sobre los botones de sus sacos, pero sus posturas eran amplias, preparadas. Esto no era una negociación. Era una ejecución. Declan no estaba ahí para trazar fronteras. Estaba ahí para ver a Kirill desangrarse, o para acelerar el proceso. Kirill bajó su pañuelo. Miró a Nora por encima del hombro. Sus ojos estaban nublados de dolor, pero la pregunta silenciosa estaba ahí. ¿Qué escuchas? Nora no le susurró al oído esta vez. Desenlazó las manos de detrás de la espalda. Salió de la sombra del sillón de orejas, moviéndose hasta quedar justo al lado del escritorio de Kirill. Colocó las manos planas sobre la caoba pulida, inclinándose hacia adelante. Declan frunció el ceño, su sonrisa musical vacilando. ¿Qué es esto? Dile a tu mascota que retroceda. Nora lo ignoró. Fijó la mirada en el joven traductor de Kiev. Cuando habló, no usó el ruso torpe y vacilante de una mesera asustada. No usó el tono educado y formal de un libro de texto. Buscó en su memoria, sacando el ruso callejero y gutural que su madre usaba cuando estaba contra la pared y luchando por su vida. Era un dialecto de supervivencia. «Estás sudando, niño», dijo Nora, su voz resonando clara y filosa en el aire pesado. El traductor se sobresaltó como si lo hubiera golpeado. Su boca se abrió. Nora no se detuvo. Mantuvo los ojos fijos en los de él, su voz elevándose, dominando la habitación. Tu jefe viene aquí sonriendo, pero te tiemblan las manos. ¿Sabes lo que va a pasar aquí? Sabes que trajo armas a esta habitación. Si las saca, tú serás el primero en morir. Kirill te meterá una bala en la cabeza antes de que tu jefe pueda parpadear. El silencio que siguió fue absoluto. El traqueteo en el pecho de Kirill se detuvo. Declan se veía confundido, mirando alternadamente a su traductor aterrado y a Nora. ¿Qué demonios acaba de decir?, exigió. El joven traductor de Kiev estaba hiperventilando. Miró a Kirill, quien, a pesar de su rostro pálido, tenía la mano derecha descansando casualmente dentro de su chaqueta abierta. El muchacho se quebró. «Tienen armas», gritó el traductor en un inglés con fuerte acento, lanzándose hacia atrás fuera de su silla, arrastrándose por el suelo hacia la esquina. Me dijo que los distrajera. Los guardias tienen armas. El caos estalló en una fracción de segundo. Declan rugió, metiendo la mano en su abrigo. Los dos guardias junto a la puerta se lanzaron hacia adelante, las manos hundiéndose en sus sacos, pero Kirill ya se estaba moviendo. El agotamiento desapareció, reemplazado por la velocidad mecánica y aterradora de un depredador. Su mano salió disparada de la chaqueta. Van. Van. La acústica de la violencia fue idéntica a la de la primera noche, el sonido aplastante, el olor a azufre. Uno de los guardias cayó al instante, con un agujero entre los ojos. El segundo logró sacar su arma, pero el tercer disparo de Kirill le destrozó la clavícula, haciéndolo girar hacia el suelo en un rocío de rojo. Declan se quedó paralizado. Tenía la pistola a medio sacar de la funda. El arma de Kirill apuntaba directo a la frente del irlandés. Un hilo de humo se elevaba del cañón. «Suéltala, Declan», dijo Kirill. Su voz ya no era débil. Declan tragó con dificultad. La pistola se le escapó de los dedos, cayendo sobre la alfombra gruesa. Levantó las manos, su rostro convertido en una máscara de furia impotente. Nora no se había sobresaltado.
No se había cubierto los oídos. Permaneció junto al escritorio, la mano todavía plana sobre la caoba, el olor a pólvora envolviéndola. El corazón le latía en un ritmo frenético contra las costillas, pero su mente estaba aterradoramente clara. Miró hacia abajo, al joven traductor, encogido en la esquina, sollozando. No sintió nada por él. Miró a Declan, parado con las manos en alto, su imperio derrumbándose en el lapso de 10 segundos. Luego miró a Kirill. Él no miraba a los hombres sangrando en el suelo. No miraba a Declan. Estaba mirando a Nora. La pistola seguía levantada, pero sus ojos pálidos estaban abiertos de par en par, absorbiendo la postura de la mujer parada junto a él. La seda negra, las manos firmes, la fluidez despiadada de su lengua. Ya no era simplemente su traductora. Era su escudo, su arma. Dile, dijo Kirill suavemente, sin romper el contacto visual con Nora, que la familia O'Connor ya no existe en esta ciudad. Dile que se va de Chicago esta noche, o muere en esta habitación. Nora giró la cabeza lentamente para mirar a Declan. El irlandés la observaba con un horror profundo y creciente en los ojos. Comprendió, en ese momento, quién en realidad controlaba la temperatura de la habitación. Nora no usó el ruso. Habló en un inglés perfecto y helado, su voz desprovista del temblor que la había definido semanas atrás. Ya escuchaste al arquitecto, dijo Nora, su voz resonando en el aire lleno de humo de pólvora. Sal de aquí. Ya no era una mesera. Ya no era una rehén. Hablaba con fluidez el idioma de los monstruos, y acababa de decidir convertirse en uno. Nora entró a esa oficina como un sacrificio y salió como una reina sobre un tablero construido de sangre y secretos. Demostró que el arma más peligrosa en una guerra de mafias no es una pistola. Es una mujer que sabe exactamente cuándo hablar y exactamente qué decir. Pero entre más se acerca a Kirill, más se hunde en una oscuridad de la que jamás podrá lavarse. Si te atrapó la terrorífica evolución de Nora y quieres más historias oscuras y psicológicas del bajo mundo, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo. Déjame un comentario abajo, Nora perdió su humanidad, o simplemente encontró su verdadero ser. Comparte este vídeo, y nos vemos en la siguiente historia oscura.